Mm. Licenciada, buenos días. Muy buenos días, profesor Grove. Buen día, profesor Johnny. Gracias por estar puntuales. Buenos días, licenciada. Compañeros, buenos días. ¿Cómo está, profesor? Buen día. Profesor Richard, también buen día. Buen día, papá. Buen día, Eh, Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Profesor Es que Richard, estamos. buen día. ¿Cómo está? Bien, permítame un ratito, por favor. En 30 segunditos empezamos, por favor. Estoy abriendo ya. Muy bien, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por conectarse de manera puntual, considerando que esta sesión es grabada y también respetando el tiempo que tenemos. Darles la bienvenida, vamos a iniciar. Espero que hayan tenido una linda semana y que puedan tener también un lindo fin de semana, ¿no? El día de ayer he podido revisar su segunda actividad de la semana 1. Ya todos están con la calificación respectiva. En algunos casos he realizado una retroalimentación en los casos donde faltaban algunos elementos o no estaban cumpliendo con la consigna de la actividad, ¿no? Y en aquellos casos en que habían realizado la matriz donde tenían que identificar información relevante y no relevante, ¿no? Es decir, que estaba muy bien su trabajo, no he realizado una retroalimentación. Entonces, he iniciado con la actividad 2 porque, bueno, tenían que presentar solo una matriz, ¿no? Una tablita. Ya para la actividad 1 de la semana 1, eso me va a tomar más tiempo poder revisar de cada uno de ustedes, ¿no? Porque es prácticamente todo el primer y segundo momento. De ahí que nadie está con calificación todavía, porque no he revisado de ninguno de ustedes. El día de ayer estaba también con trabajo, he estado con el seminario de grupo focal, con el CEPIES de la UNSA. Inmediatamente terminé, empecé la clase con el otro grupo, ¿no? De la Universidad Pedagógica. Entonces, se nos había recomendado no pasar clases el domingo para esta segunda sesión, ¿no? Si hemos pasado domingo la anterior, ha sido porque por el retraso de la matriculación. Entonces, de ahí que teníamos que pasar ahora en la mañana. La otra opción era que pasen ustedes después del grupo 1, es decir, iniciar con el grupo 1 a las 7, de 7 a 9, y ustedes como grupo 2 de 9 a 11, ¿no? Pero
Eso involucraría que se corte su mañana, ¿no? Y el sábado y domingo ustedes saben que algunos pasan clases o utilizan también para ir al mercado, estar en familia. Entonces de ahí que se los ha citado a las 7, ¿no? Para que puedan estar más tranquilos. Eso, entonces, por favor, voy a hacer todo lo posible para terminar de revisar hoy a los dos grupos, pero la Universidad Pedagógica nos ha asignado a los docentes 3 días para poder revisar sus trabajos, ¿no? Es decir, hasta mañana. Entonces, pero voy a hacer lo posible para terminar hoy, para que ustedes tengan ya la retroalimentación. Eso como primer punto para aclararles, ¿no? Otro elemento importante, por favor, no se olviden presentar sus trabajos con la carátula respectiva. Yo sé que es un aspecto de forma, ¿no? Y se califica en torno al contenido del trabajo, pero algunos trabajos no tenían carátula, han subido el trabajo sin el nombre de ustedes, ni aclarando qué actividades de qué semana, ¿no? Entonces, son elementos que, les reitero, son de forma, pero por favor tienen que tener ya cuidado para la segunda semana y para próximos módulos y talleres. En general hay muy buenos trabajos en el grupo, les felicito, ¿no? Ya voy a revisar su actividad 1. Imagino que la validación va a ser uno de los elementos que más les va a costar subsanar, pero para esta semana, como les había indicado, voy a ser flexible con la validación, pero ya para el trabajo final sí tienen que subsanar ello, ¿no? Porque ese es el objetivo del taller 2, que puedan subsanar aquellos vacíos del taller 1. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Antes de explicarles el trabajo de esta semana, también es importante que aquellas personas que no han asistido a la sesión obligatoria, la 1, me han enviado su carta y su respectiva justificación, ¿no? De acuerdo a instrucciones de la universidad, a una falta de las 2 sesiones obligatorias de reprobación. Entonces, la carta es directamente al docente y ya algunos han regularizado su situación, ¿no? Con el compromiso de que iban a estar hoy, porque excepcionalmente para una sesión sí se podría dar permiso, ¿no? Con la carta y la justificación respectiva. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya esta sesión sin quitarles tiempo. Es para explicarles qué es lo que tienen que hacer en la semana 2. Muy bien. Entonces ustedes en plataforma ya tienen, pueden visualizar, en realidad desde que he iniciado el taller, ¿no? Ya podían visualizar las actividades de la semana 2 y también el producto final del taller. Entonces vamos a explicar ello. Muy bien, para la semana 2, si ustedes revisan las orientaciones didácticas, ¿no? Tienen 2 actividades. La primera actividad implica, copiado textualmente, codificar las categorías que emergen de la realidad educativa que se estudia. Para ello tienen que hacer el cuadro 1, que enseguida les voy a mostrar, o a revisar el cuadro que ustedes ya pudieran tener de categorización, ¿no? Enseguida les explico. Y en las orientaciones didácticas, en plataforma, también se indica una actividad 2 que involucra el analizar la información seleccionada y codificada aplicando diferentes métodos, estrategias y metodologías de análisis de la información. Entonces, en plataforma
en orientaciones didácticas son 2 actividades, pero han abierto solo un icono, por así decirlo, en plataforma para que suban una tarea. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando suban su tarea, por favor, en un mismo documento, me suben el cuadro 1 y el cuadro 2. Es decir, en uno suben la actividad 1 y la actividad 2, ¿no? No porque solamente hay un icono, van a subir el cuadro 1. Tienen que subir ambos cuadros en un solo documento, por favor. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque revisando plataformas, les reitero, hay solo un recurso para poder subir. Pero ustedes en el recurso que está, presentan las 2 actividades. Muy bien, a ver, vayamos primeramente al cuadro 1. Si bien ustedes tenían que presentar en la semana 1, en la actividad 2, una matriz con la información relevante y no relevante, algunos han presentado incluso la categorización, ¿no? Han presentado varias tablas, varios elementos que tienen que ver con la recolección de datos que he realizado a partir de sus instrumentos. Entonces, revisando el trabajo de algunos de ustedes, porque ya en la actividad 1 voy a revisar de todos, ¿no? Cómo está su momento 1 y 2. Veía incluso estructuras diferentes, ¿no? Me refiero a estructuras diferentes que no han seguido la misma línea para la categorización. Es decir, no hay una matriz común para todos los que han presentado, ¿no? Aunque no era la tarea, pero como les digo, algunos han presentado esta matriz. Ya voy a ver el trabajo de todos. ¿Por qué les hago este comentario? Esta tablita, ¿no? Que es el cuadro 1. Este cuadro 1 ha sido presentado a los docentes hace aproximadamente un mes, ¿no? Donde se ha hecho la inducción para el taller 2, que les había comentado que he estado con otros grupos, y realizaron los responsables de la universidad la inducción a los docentes, ¿no? Antes de iniciar talleres, módulos, se tiene una inducción para los docentes. Entonces, en esa oportunidad se nos había presentado esta matriz, ¿no? A los docentes que íbamos a estar a cargo del taller 2 en diferentes programas. ¿Eso para qué? Para poder explicar la lógica que se debería seguir para la identificación de micro y macroestructuras, ¿no? Y a partir de esta matriz poder desarrollar ya en el momento 2, ¿no? Precisamente los 2 subtítulos que habíamos visto, que es epistemologizar la realidad y diálogo con el universo académico. Entonces, enseguida les voy a explicar esta matriz. Ustedes tienen 2 opciones, y eso por favor que quede claro. Ustedes pueden presentar, ¿no? La matriz que ya tengan, el cuadro que ya tengan con la categorización. Si ustedes consideran que ese cuadro permite evidenciar claramente, ¿no? De dónde han salido sus macro y microestructuras, ¿no? Entonces, ustedes pueden presentar lo que ya han hecho, porque el objetivo del taller no es que hagan doble trabajo. El objetivo del taller es que hagan una reflexión, como se ha visto en la primera semana, de lo importante que es la validación, ¿no es cierto? Y varios de ustedes no tenían validación y sé que están subsanando eso para el producto final del taller. Entonces, el objetivo es que subsanen algunos errores o vacíos o falencias que puedan tener en sus trabajos.
Entonces, les reitero, los que ya tengan su cuadro de categorización y consideren que está claro, consideren que hay una relación lógica entre los elementos que han tomado en cuenta de los datos que han emergido de los instrumentos para llegar a sus micro y macroestructuras, lo presentan como hayan hecho. Sin embargo, aquellas personas que no tienen un cuadro, ¿no? Y directamente han redactado en su documento, yo les invito a que sigan esta estructura. O tal vez han seguido una estructura en la que no está muy claro, ¿no? El hecho de cómo han llegado a la micro y a la macroestructura, entonces también pueden ajustar lo que ya tienen a esta matriz, ¿sí? Entonces, esta matriz que se nos ha presentado a los docentes en la Universidad Pedagógica y para que precisamente socialicemos con ustedes, y les voy a pasar a Word el documento en extenso, que enseguida les voy a mostrar, eh, es una guía. En ningún momento, por favor, la consideren como que necesariamente tienen que seguir esta estructura, ¿no? No tenemos que ver esto como una camisa de fuerzas, en otras palabras, que con un carácter obligatorio. Es una guía para que ustedes consideren la mejora de su categorización, en el sentido de que se ha identificado algunos trabajos que presentaban, realizaban la categorización, pero que no mostraban una relación lógica entre los elementos, ¿no? Entonces, aquí incluso está con colores, ¿no? Para que ustedes en la construcción puedan reconocer de dónde sale, ¿no? La micro y la macroestructura. Y también para que el docente al momento de leer, en mi caso, ¿no? Podamos comprender de dónde salen esas macro y microestructuras. Sin embargo, ya para su documento final, cuando lo vayan a empastar, ¿no? Ya cuando hayan terminado todo el proceso, no va a ser obligatorio que presenten así con colores, ¿no? Esto tiene más un fin didáctico, tanto para ustedes en la elaboración y también en la comprensión para los docentes, ¿sí? No sé si hasta aquí queda claro antes de explicar. Dice, buen día, una consultita. Claro que sí, profesor Ese, Samuel. ese cuadro de categorización, ¿dónde se tiene que insertar? Me imagino que es en anexo, ¿no? O puede ir también dentro de lo que es la redacción del Ay, momento 1, momento 2. muchas gracias, profesor Samuel. Sí, es muy buena pregunta. A ver, este cuadro 1 y el cuadro 2 para la semana 2 son la tarea 1, la actividad 1. Entonces, para la semana 2 solo presentan estos cuadros, sería el cuadro 1 y el cuadro 2, que enseguida les voy a explicar, ¿no? Eso para tarea de la semana 2, ¿sí? En el taller. Ahora bien, como producto final, es decir, ya para todo el documento, ¿no? Del momento 1 y 2, usted tiene toda la razón. Ahí se va a presentar como anexo. Tanto este cuadro como este otro van a estar en anexo, ¿sí? Entonces, les reitero, como actividad de la semana 2, presenten su carátula, este cuadro y este otro cuadro. Nada más. Esa es su tarea de la semana 2. Y ya en el producto final tienen que entregar de este carátula y todo el documento y estos dos cuadritos en anexo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda más?
Hasta aquí. Licen, buenos días. Buen día, profesora Teresa. Adelante, por Buen- favor. Bien, nosotros hemos empezado a hacer este trabajo ya el año pasado, ¿no? Pero hay algunos de nosotros, y especialmente yo, he cambiado de unidad educativa y también de estado, puede decirse. Yo había empezado como maestra del área de tecnología. Claro que se sigue identificando la misma problemática, ¿no? Ujú. Pero ahora desde la visión de gestora. Entonces, ya en el documento que le he enviado en la tarea de esta semana que ha pasado, lo he hecho desde esa visión, pero tenemos el trabajo elaborado, como lo seguimos avanzando y mejorando. Pues esa era mi duda y como yo no pude participar el otro día porque el audio era malo y aquí por la quemada estaba terrible, no podía entrar para poder preguntarle esa situación. Pero ahora esa es mi duda. Vamos a continuar el trabajo de manera actual, no me tengo que ir actualizando porque ya no estoy en este trabajo de maestra. Entonces, esa es mi duda. Y poder seguir cambiando el trabajo, Lice, por favor, me puede orientar. Gracias. Claro que sí, profesora. ¿Usted trabaja por Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz? No, yo trabajo en la Unidad Educativa Santa Cruz como gestora en el departamento de Cochabamba. Ya. Ah, ya. Muy bien, sí. Gracias. Les consultaba esto porque eh, la situación bastante compleja, ¿no? En todo lo que es el oriente. Sin embargo, le cuento que aquí en Sucre igual está todavía la calidad del aire, ¿no? Afectada. Eh, a ver, vamos, respondiendo a su pregunta. Em, ha habido un receso en la universidad, ¿no? Un receso de aproximadamente 6 meses. Ya se ha retomado la actividad académica, está habiendo una continuidad, ¿no? En el sentido de que, como les digo, hace un mes pasé taller 2 con otros 2 grupos y inmediatamente han terminado el taller 2 conmigo, ya han iniciado su módulo y terminando el módulo van a estar con el módulo 3. Hace una semana he terminado el taller 3. Hace una semana terminé un taller 3. Entonces ya se ha retomado la actividad, ¿no? Es algo importante. Comprendo que en ese lapso que ha habido, ¿no? Algunos de ustedes han cambiado de cargo, de distrito, de unidad educativa, incluso su visión del problema también ha cambiado, ¿no? Y vale la pena que puedan hacer una reflexión para poder ajustar, ¿no? Su trabajo que ya tienen desarrollado hasta ahora. Es decir, el trabajo que ya habían desarrollado del primer y segundo momento, ustedes lo pueden ir ajustando, ¿no? Lo pueden ir mejorando. Sin embargo, el momento 1 y 2 tienen que tratar de que ya esté lo más subsanado posible. ¿Por qué? Porque luego ya va a venir el diseño de su propuesta, ¿no? Entonces, imagínense que, que realicen una propuesta, que es el tercer momento, a partir de un momento 2 que no está bien elaborado, un momento 1, van a tener que volver a ajustar y repetir tal vez el momento 3, ¿no? Porque son como pasitos. Entonces, lo recomendable es que traten de terminar este taller 2, tal vez no con un 100% de acabado del momento 1 y 2, pero en lo posible lo mejor, lo mejor acabado, ¿no? En su estructura más organizada, subsanando los vacíos. Eso es lo ideal como producto de este taller 2. Pero siempre con esa apertura de que cuando uno investiga,
¿no? Como investigador tiene que ser flexible a los cambios que puedan haber en el entorno, a, qué sé yo, cuando ustedes ya tengan un tutor, seguramente también les va a hacer observaciones, ¿no? Antes de presentar, si les asignan también tribunales, de seguro va a haber algunas recomendaciones. Entonces, para llegar al producto final falta todavía un proceso, ¿no? Eso en el caso de los que van a continuar en el mismo lugar. En su caso, ¿no? Por lo que le entiendo, lo más pertinente es que inicie de cero, ¿no? Que inicie de cero, es decir, que vuelva a ser el momento 1 y el momento 2. En su caso, profesora Teresa, tendrá que apurarse, tiene que realmente agilizar, ¿no? el proceso y apurarse para poder aplicar los instrumentos y hacer todo lo que ha hecho. Para nosotros terminar este taller, tenemos menos de una semana, porque tienen que entregar su trabajo el jueves de la siguiente semana, ¿no? Entonces, yo les recomiendo lo que había recomendado a sus compañeros en situación similar de usted, que hagan nomás estos trabajos que se les está pidiendo con relación al trabajo que ya tiene avanzado. Eso me tendría que presentar en el taller, porque no le va a alcanzar el tiempo para volver a empezar de cero hasta el jueves, ¿no? Es humanamente imposible eso, el recolectar datos, el elaborar instrumentos, el validar instrumentos, recolectar datos, organizar esos datos. Yo no lo veo posible que haga eso en menos de una semana, pero para que no se quede sin nota, porque yo tengo que calificar este taller, ¿no? Entonces usted me presenta nomás en base a lo que ya tiene avanzado. Y eso le va a servir de práctica también para ya cuando elabore el otro proyecto, ¿no? En su nuevo cargo. Entonces, eso, profesora Teresa, por favor, yo no puedo justificar y decir ha cambiado de cargo o de unidad educativa, por eso no ha presentado el trabajo o ha presentado con serias falencias, e igual le apruebo, ¿no? Yo tengo que calificar lo que se sube a plataforma y lo más pertinente en su caso, ¿no? y de colegas que tengan similar situación es que presenten en base a lo que ya tienen. Y paralelamente ya ustedes pueden ir haciendo nuevamente el momento 1, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue el taller 3, ustedes estén a la par de sus compañeros con el momento 1 y 2, pero ya con el nuevo con el nuevo proyecto, ¿no? Que va a ser difícil por el tiempo, pero no es imposible. ¿Ya? Eso, profesora. Gracias, magíster. No, a usted por la pregunta. Y ya, muy bien. Entonces, continuemos. Luego, si hay alguna pregunta, por favor, con todo gusto. A ver, entonces, voy a recorrer. Entonces, lo que les decía, esta matriz no es una receta, no es obligatorio que sigan esta estructura. Lo importante es que en la matriz que cada uno tenga se vea claramente de dónde ha surgido, en este caso, la macroestructura y las microestructuras, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, en la primera columna dice pregunta u observación. Esta primera columna la tienen que realizar a partir de sus instrumentos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen mínimo un instrumento para el análisis interpersonal y mínimo un instrumento para el análisis de la situación, ¿no? De aula, patio, unidad educativa. Entonces, mínimamente debería haber aquí la consideración de 2 instrumentos. Si tienen más de 2 instrumentos, por favor hagan de todos sus instrumentos, ¿no? Que
que la mayoría de ustedes por lo menos tiene 2 en cada nivel de análisis. Para su tarea de la semana 1, en eso de información relevante y no relevante, yo he sido muy flexible en el sentido de que me han presentado las tareas, la mayoría de ustedes, de 2 instrumentos nada más, teniendo más de 2, ¿no? ¿Eso por qué? Porque donde voy a ser exigente es en la actividad 1, ¿no? Ya para revisar sus momentos 1 y 2. Entonces, vayamos con el ejemplo. Dice, ¿cómo fue la investigación en el transcurso de la investigación histórica en la Escuela Superior de Formación de Maestros, Franz Tamayo? En el grupo de maestros de anoche me decían que Franz Tamayo está en Villa Serrano, ¿no? Entonces, eso con relación a la primera columna, que no siempre va a ser pregunta, ¿no? Tal vez ustedes han realizado una entrevista o un cuestionario con pregunta abierta, entonces ahí sí usted podría poner pregunta, pero tal vez han aplicado una observación participante, ¿no? Entonces en ese caso no habría pregunta. Entonces, por eso solo es un ejemplo, no siempre va a ser pregunta, ¿sí? En la segunda columna dice producción de conocimientos desde la coexistencia socioeducativa. ¿Qué quiere decir? Que aquí ustedes tendrían que considerar, ¿no? Los datos de los actores. Me refiero a actores, estudiantes, maestros, el director, padres de familia, tal vez autoridades de la comunidad, es decir, aquellas personas a quienes se ha aplicado los instrumentos, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Para la primera pregunta que tenemos, ¿cómo fue la investigación en el transcurso de la investigación histórica? Esta misma pregunta tendríamos que entender que se ha hecho a los estudiantes, específicamente a la estudiante Marisol, y también a los maestros, específicamente al maestro Víctor. Pero no siempre en nuestros instrumentos tenemos la misma pregunta para 2 actores diferentes, ¿no? Entonces, tal vez, ¿no? Se ha hecho la pregunta para el estudiante y para medir lo mismo se ha hecho una observación a los maestros. Entonces, en la primera columna pueden poner pregunta y algo que no sea pregunta, como por ejemplo, si fuera de observación participante, producción de conocimientos científicos en la formación académica, ¿no? Si fuera algo que ustedes pudieran observar, como ejemplo. Entonces, en la primera columna pueden poner más de una pregunta y pueden combinar también una pregunta y una afirmación que tenga que ver con observación, ¿sí? Eso no está cerrado, pero sigamos con el ejemplo. Entonces, ante esta pregunta, la estudiante Marisol responde, vamos a suponer que es un poquito larga su respuesta, pero en la información relevante y no relevante, ustedes en sus trabajos, por ejemplo, ponían en información no relevante, brinda datos administrativos, por ejemplo, ¿no? Algunos han puesto. O, no sé, de manera textual, lo que decía el informante, pero que no les servía de insumo para la categorización. Entonces, en esta parte del estudiante Marisol, lo que está en rojo y en morado, se entiende que es información relevante, ¿no? No sé, tal vez antes de lo que está en rojo ha dado otros datos que no los estamos tomando en cuenta, y luego de las letras que están en lila también ha mencionado otras cosas, pero que nosotros consideramos no relevantes como investigadores, ¿no? Entonces, esa aclaración es importante. Aquí, en lo que sostiene el estudiante Marisol y el maestro Víctor,
entendemos que es información relevante, ¿sí? Entonces, ahí tenemos tanto del estudiante como del maestro. Luego, en la tercera columna, tenemos la microestructura. Como ejemplo del estudiante Marisol, las necesidades de la comunidad y la búsqueda de soluciones a problemáticas reales, ¿no? Que esta parte, si revisan con calmita lo que decía el estudiante Marisol, está en letras moraditas, ¿no? Eso de necesidades de la comunidad y la búsqueda de soluciones a problemáticas reales, que es tratado de lo que está en morado, ¿no? En morado, en lila. Y del, ¿dónde estamos? Del maestro Víctor, perdón, tengo aquí esto de Zoom, ya. Y lo del maestro Víctor dice, se migraron distintas metodologías no adecuadas al contexto, ¿no? Entonces, eso donde está en la parte final de la participación del maestro Víctor, lo que está con letras negras, ¿no? Dice, se migraron distintas metodologías no adecuadas al contexto. Luego, en código de categoría, que es la, vamos a ver esto, mil disculpas, ya. En código de categoría, tenemos un código para cada uno, ¿no? En el primer caso, PI, imagino que es de estudiantes, o no nos aclararon en la inducción, y tenemos 2024, posiblemente se deba al año en que se ha recolectado la información, ¿no? Pero esto del código que ustedes puedan dar, puede relacionarse en este caso con el informante, en este caso del estudiante Marisol, ¿no? Yo entiendo que la E viene de estudiante. Y en el caso de abajo del maestro Víctor, ¿no? P1M, ¿no? M tendría que ser de maestro. Entonces, la codificación tendrían que considerar ustedes precisamente la categoría, pero también poderla articular con lo que es el informante, ¿no? En este caso el actor, que es estudiante, y el otro actor, que es maestro. A partir de ello, en el ejemplo, ¿no? Enseguida, bueno, después va a terminar ya el enlace en un minutito, y al grupo les paso el siguiente enlace para que nos conectemos inmediatamente. Entonces, volviendo, les voy a mostrar el ejemplo completo que va a estar en el grupo de WhatsApp. Entonces, ahí tendríamos la macroestructura de una investigación-acción en el IN, ¿no? A una investigación histórica en la ESO, ¿no? En la Escuela Superior de Formación de Maestros. Entonces, la macroestructura, por eso está con colorcitos, va a considerar tanto los aportes de uno o más actores. En algunos casos va a ser producto posiblemente de todos los actores, en otros casos solo de uno que sea representativo, en otros de dos. Eso va a depender de acuerdo a cada caso, ¿no? Pero en este cuadro que se presentaba como ejemplo, les reitero, no como camisa de fuerza, se identificó con colores precisamente para que se pueda reconocer, ¿no? Entonces, tanto del estudiante Marisol como del maestro Víctor, se rescata aquello más sobresaliente, y en este caso la coincidencia entre ellos, aunque no expresada de la misma forma, para poder elaborar tanto la microestructura y la macroestructura, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con esto. Les envío el enlace al grupo de WhatsApp, por favor.